Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Creo que ya podemos comenzar nuestra clase. Seguramente con el transcurso del tiempo se van a ir incorporando más de sus compañeros. Bien, en la anterior clase habíamos comenzado ya a avanzar nuestra materia, primero con operaciones básicas de aritmética, ¿verdad? Habíamos comenzado con las propiedades de potencias, les hice alguna explicación de aquello. Sin embargo, vamos a recordar un poquito la última parte que hicimos, es decir, propiedades de potenciación. Bien, habíamos dicho que vamos a estudiar básicamente 4 propiedades. La primera que hicimos es cuando nosotros multiplicamos dos elementos con la misma base. Habíamos dicho que en estos casos las potencias se suman, ¿verdad? Entonces, esto ocurre, ya habíamos dado varios ejemplos, solamente cuando las bases son exactamente las mismas. Si las bases no son las mismas, ya sabemos que esto no ocurre. La segunda propiedad que habíamos estudiado es básicamente la misma, solamente que ahora, mediante una división, habíamos dicho que los elementos, o los factores, si tienen ustedes, pueden subir o bajar del numerador al denominador sin ningún problema, siempre y cuando cambiemos el signo a la potencia, o al exponente más bien. Aquí estamos manteniendo en el denominador Q y estamos bajando P. ¿Lo ve? Entonces, como hemos bajado P, se cambia el signo. Esto también yo puedo escribirlo como A a la P menos Q, porque en este caso, este A a la Q estaría subiendo al numerador y por tanto cambiamos el signo. Siempre van a ver ustedes que esto es posible cuando A es diferente de 0. Nos ponen esa condición siempre. ¿Por qué? Porque si esto fuera 0 a la 1 potencia 0, y 1 entre 0 es infinito. Eso vamos a verlo con alguna calma un poco más adelante. De todas maneras, nunca un divisor puede ser 0 en el campo de los números reales. Estas son las dos propiedades que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a ir viendo algunas más. La tercera propiedad. Si yo tengo esa situación, es decir, estamos multiplicando los exponentes, entonces, obviamente, se multiplican los exponentes. ¿De acuerdo? Fíjense que es una situación diferente a esta, ¿no ve? Diferente. Aquí estamos repitiendo el mismo elemento Q veces. Por eso es que se escribe así. Si quieren ustedes, podemos hacer un pequeño ejemplo. 4 al cuadrado al cubo. Esto viene a ser 4 a la sexta. ¿Listo? O sea, 2 por 3. Bien. Ya saben que si tienen alguna pregunta, simplemente me cortan. Si hay algo que no me están siguiendo correctamente.
La cuarta propiedad nos dice que si yo tengo dos elementos de bases diferentes que se multiplican y ambos se elevan a la potencia P, esta potencia P simplemente se distribuye en ambos. ¿De acuerdo? De la misma forma, si yo tengo A sobre B elevado a la potencia P, esto es simplemente A a la P sobre B a la P. Se distribuye también. Por supuesto, aquí ya saben si B es diferente de 0. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, listen. ¿Ninguna? ¿Se entiende bien? Ninguna, listen. Por favor, pongan el comprendido verde. Y si no, el rojo. ¿No? Si no han entendido el rojo, entonces yo ya me voy a guiar. Bien. Son, si tienen ustedes, las propiedades básicas de potenciación. Son propiedades que en todo momento nosotros debemos respetar. Bien, podríamos hacer varios ejemplos. De hecho, vamos a hacer ejemplos un poco más adelante. ¿Listo? Considero que estas son operaciones básicas. Sí era importante que les explique aquí estos dos criterios. De todos modos, les repito una vez más, si no me canso de repetir, que si necesitan alguna explicación, simplemente me la piden. Operaciones con fracciones. Bien, ¿qué es una fracción antes de entrar a las operaciones básicas? Es nada más que una división entre dos valores. ¿No ve? Básicamente es eso. Sin embargo, se puede entender que una fracción es una parte de un entero. Y vamos a saber que cualquier número entero, por ejemplo, a ver, el 8, se puede considerar como una fracción. Es decir, yo puedo escribir 8 entre 1. Es exactamente lo mismo, ¿no ve? Otra cosa que como el 1 se considera un número neutro para la multiplicación o la división, no se lo pone. No es necesario poner, porque 8 entre 1 es 8. ¿Verdad? Entonces vamos a entender a un número de esa forma. Por lo demás, pues, una fracción es exactamente como el nombre lo dice, la fracción de un entero, la parte de un entero. ¿No ve? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos una cosa. ¿Qué es un medio? Es la mitad. ¿No ve? ¿Qué es un tercio? Es la tercera parte. ¿No ve? Si yo divido eso, estoy dividiendo entre 3, y un tercio solamente esta tercera parte. Entonces, fíjense que esta fracción es diferente de esta. Totalmente diferente. Por eso es que si yo quiero sumar un medio más un tercio, no puedo hacerlo directamente. No puedo. ¿Por qué? Porque son diferentes. Hemos dicho que los valores se van a sumar solamente si tienen la misma base, si son iguales. ¿Se acuerdan? Le estoy repitiendo estos conceptos porque he visto cantidad de errores con estos temas tan elementales, tan elementales. ¿Listo? Entonces, por eso es que hago hincapié en esto.
Solamente voy a sumar cuando los elementos son iguales, nada más. ¿Y cuándo son iguales? Estos son diferentes, no los puedo sumar directamente. La única manera de poder sumar estos es encontrando un factor común. Miren, he dividido en 3 y en 2, en 6. Y aquí voy a hacer lo mismo. Ahora sí, esta parte roja es un sexto. Y esta parte roja es un sexto. Un sexto con un sexto sí puedo sumar, porque son iguales. ¿No ve? Entonces, si yo pongo aquí 6, 6 entre 2, 3 por 1, 3, más 2. El resultado había sido 5 sextos. Sí se puede sumar, siempre y cuando yo igualo los denominadores. Si igualo los denominadores, sí puedo sumar. Si no, no puedo. Es lo mismo, ¿no? A al cuadrado y A al cubo. Son diferentes, no son iguales. Por tanto, no se pueden sumar. El resultado de esto es así. Este ya vimos la clase anterior. ¿No ve? No puedo sumar. A al cuadrado más 3A al cuadrado, es la misma base. Sí puedo sumar. ¿No ve? Aquí ocurre lo mismo. Entonces, mucho cuidado, por favor, con las operaciones con fracciones. La multiplicación sí es posible. A al cuadrado por A al cubo es la misma base. Esto es A a la 2 más 3 a la quinta. ¿No ve? Sí puedo multiplicar. Lo mismo acá. Un medio por un tercio. Sí puedo multiplicar. Es un sexto. 2 por 3, 6. Entonces, en la multiplicación se da esta situación. En la suma no se da. ¿Alguna pregunta, chicos? Les estoy dando conceptos, No, ninguno dicen. perfecto, básicos, pero importantes. La pena es que son conceptos que tengo que pasarlos muy rápido porque si no el tiempo nos ha de faltar. Muy bien, entonces ya tenemos una noción completa de lo que es una fracción. Ahora sí, vamos a ver algunas propiedades de operaciones con fracciones. Más que propiedades, yo diría que son algunas reglas. ¿Listo? Entonces, operaciones con fracciones. 1. Dice, el valor de una fracción permanece igual si su numerador y denominador se multiplican o dividen entre el mismo número siempre. ¿Está bien? Esto por si acaso, chicos, yo lo estoy leyendo del texto que les he pasado, el libro, el Shaun. Esto está en la página 4. Si no se han bajado todavía el libro, por favor, háganlo. Yo voy a avanzar de acuerdo a este libro por lo menos toda la primera parte. Les dije que se bajen, ¿no ve? En internet es bien facilito, les va a llevar un segundo. Y es más, ya lo tienen en el Moodle. Ya, dice, el valor de una fracción permanece igual si su numerador y denominador se multiplican o dividen entre el mismo número, siempre y cuando dicho número sea diferente de 0. A ver, tengo una fracción, 3/4. Yo necesito modificar este denominador. Si lo multiplico arriba y abajo por el mismo valor, voy a obtener 6/8. Y 6/8 es exactamente igual que 3/4.
¿De acuerdo? No varía. Es lógico, ¿verdad? Porque si estoy multiplicando entre dos medios, yo simplifico estos dos medios, es como si estuviera multiplicando por 1. Entonces los números son proporcionales. Esto yo puedo multiplicar otra vez por 5 quintos. Si arriba y abajo son el mismo valor, no varía la proporción de mi fracción. 30 sobre 40 es lo mismo que 3 cuartos. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? También puedo dividir, ¿no? Es lo mismo. Multiplico por un quinto, me da el mismo valor. No hay problema. 7. Yo lo multiplico por 2 medios. Les he dicho que esto es como si fuera 7 sobre 1. Entonces esto se convierte en 14 medios. 14 medios es exactamente lo mismo que 7. ¿De acuerdo? Lo puedo multiplicar por menos 2. Por supuesto que aquí va a ser así también. Y que pues los negativos se eliminan. No hay problema. Si yo arriba y abajo multiplico por el mismo valor, mi fracción no cambia. Y todo número entero se puede escribir también como fracción, como les decía al comienzo. ¿De acuerdo? Es la primera regla. ¿Alguna pregunta? Por No, supuesto listen. que no puedo multiplicar por 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0, de hecho, es una indeterminación. Segunda regla. Dice, el cambio de signo del numerador o denominador de una fracción cambia el signo de la propia fracción. Menos 3 quintos. Es lo mismo que decir que menos 3 quintos. ¿No ve? O sea, si yo tengo un signo negativo en cualquiera de los dos elementos en el numerador o en el denominador, eso quiere decir que toda la fracción es negativa. Es lo mismo también que decir 3 sobre menos 5. No hay problema cómo lo escribo. Lo único importante es de que yo sé que si tengo un signo negativo, toda la fracción es negativa. Tres. La suma de dos fracciones con un común denominador da una fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores de las fracciones dadas y cuyo denominador es igual al común denominador. Lo has hecho un trabalenguas. Pero es esto. 3 quintos más 4 quintos tiene el mismo denominador, ¿no ve? Dice, vuelvo a leer el trabalenguas. La suma de dos fracciones con un común denominador, aquí está, un común denominador, da una fracción cuyo numerador es la suma de los numeradores. 3 más 4, 7 quintos. ¿Está bien? Entonces lo que estoy haciendo es nada más que sumar estos dos elementos. Como es quintos, estoy sumando quintos. Por eso es que sumo los numeradores. Y eso se mantiene así. Esto es elemental, ¿no ve? Pero les repito, es fuente de muchos errores. Muchos. Por eso es bueno repasar. Cuarta propiedad. La suma o diferencia de dos fracciones que tengan diferentes denominadores puede encontrarse escribiendo las fracciones con un común denominador. Un cuarto más 2 tercios
Como dijimos hace un rato, no puedo sumarlos porque son diferentes. El denominador es fundamental. Entonces busco pues un factor común y puedo aplicar algunos métodos, ¿no? Como el mínimo común múltiplo, por ejemplo. Espero que se acuerden cómo hacer. Pero entre 4 y 3, ¿cuál es el menor valor que sea divisible entre ambos? El 12. Entonces, si yo multiplico este primero por 3 tercios y este segundo por 4 cuartos, como he multiplicado por el arriba y abajo por el mismo número, no cambia, ¿no ve? Y este tampoco. Entonces, ¿qué voy a tener? 3 sobre 12 más 8 sobre 12. Y como ya tienen el mismo numerador, ya puedo sumarlos. ¿Está bien? Entonces, fíjense de que para sumar o restar, si quieren, debo tener el mismo denominador. No puedo operar si no he logrado primero eso. Hay varias formas, ustedes ya deben saber. ¿No ve? Es como hice hace rato. Como hice hace rato aquí. Fíjense, puse acá 6, es el mínimo común. Esto también podría haber sido por 3 tercios y esto por 2 medios. No iba a dar lo mismo. Es decir, hay diferentes métodos. No interesa el método, lo que importa es que hagan bien. Y el hecho de sumar dos fracciones y hacerlo mal cuando tienen denominadores diferentes es un error de fondo, es un error grosero, es un error que no se puede cometer. ¿Está bien, chicos? Sí, 5. Licen. Sí, Licen. Muy bien. 5. El producto de dos fracciones, el producto es la multiplicación, ¿no? El producto de dos fracciones es una fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores de las fracciones y el denominador es el producto de los denominadores. Ya. 2 tercios por 4 quintos. Estoy hablando de multiplicación. Esto ya lo hicimos también hace rato. Sí se puede en multiplicación, hemos dicho. 8, 15. ¿Está bien? 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. Entonces, cuando multiplico, directamente multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Está bien? Tres cuartos por 8 novenos. 3 por 8, 24. 4 por 9, 36. Pero esto puedo simplificar, ¿no ve? 24 y 36 son divisibles entre 2. Por tanto, puedo dividir cada uno entre 2. Esto va a volver 12 sobre 18. Siguen siendo divisibles entre 2 y también entre 3. Por tanto, son divisibles entre 6. 2, 3. Resultado, 2 tercios. O sea, yo puedo dividir también, ¿no ve? Arriba y abajo por el mismo número. Estoy simplificando. ¿Quién me dice cuándo un número es divisible entre 3? Les escucho. Cuando la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. Muy bien. Eso es. Un número es divisible entre 3, como dijo su compañera, cuando si yo sumo, por ejemplo, 2 más 4, eso me va a dar 6 y 6 es divisible entre 3. Es múltiplo de 3. Entonces, 24 es divisible entre 3.
A ver, luego vamos a repasar eso. ¿Listo? Terminaremos con estas propiedades. La sexta dice, el recíproco de una fracción es otra cuyo numerador es el denominador de la fracción dada y cuyo denominador es el numerador de la fracción dada. Por lo tanto, a ver, el recíproco de 3. Recíproco de 3. Esto ya sabemos que siempre es así. Por tanto, su recíproco va a ser 1/3. No igual, ¿no? Vamos a poner una flechita. ¿De acuerdo? El recíproco de 5/8. ¿Cuánto va a ser? Una cosita así vamos a poner. 8/5. O sea, lo estoy invirtiendo. A eso se llama recíproco. Les doy una pregunta. Como lo estoy invirtiendo, ¿no cambiaré a signo negativo? No. ¿Por qué no? Por eso es que no he puesto igual. Lo que estoy encontrando es el recíproco. Si quieres, es una definición. A ver, en la recta de números reales, para que te des cuenta. Aquí está el 0, 1, 2, 3. Aquí está el 3. Si yo encuentro el recíproco de 3, lo que estoy teniendo es 1/3, que está por aquí. No es igual. Pero mientras más lejos esté en la recta de números reales, por ejemplo, aquí el 4, el 5, su recíproco va a ser 1/5. Es más chiquitito. ¿Entienden? O sea, que ese recíproco a veces le llaman inverso también. Es cuestión de léxico nada más. O inverso a veces le llaman cuando cambias el signo. Ustedes van a encontrar las dos formas. Pero cuando escuchen recíproco, estamos hablando de invertir. Si yo hubiera dicho 5/8 igual a 8/5, no es igual, ¿no ves? Aquí sí, tú tenías toda la razón del mundo. Ahora es igual. ¿No ves? O sea, sí puedo invertirlo, pero Sí. con el menos 1. Ahora es igual. Por eso es que aquí no puse el igual, ¿no? Porque no es igual. Es el recíproco. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Listen. Finalmente, dice el 7. Para dividir dos fracciones, multiplica la primera por el recíproco de la segunda. A sobre B dividido entre C sobre D. Dice, multiplique por el recíproco de la segunda. A sobre B entonces por D sobre C. AD sobre BC. ¿De acuerdo? Ustedes deben saber esto de muchas formas, ¿no? Esto es lo mismo que decir A sobre B entre C sobre D. ¿Se acuerdan la ley del sándwich? Extremos con extremos. Medios con medios. AD sobre BC. No es lo mismo, ¿eh? ¿Han visto? Entonces, para dividir, yo puedo multiplicar por el recíproco. Es básicamente lo mismo.
Hay que tener mucho cuidado entonces cuando se divide. Esta ley han debido aprender en colegio. Bueno, esto también, porque son cosas básicas. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado cuando se divide. 2/3 entre 4/5 va a ser igual a 2/3 por 5/4. 10 sobre 12. Que por supuesto ambos son múltiplos de 2, 5/6. ¿A ver? Puedo simplificar. O también podría haber puesto así, 2/3 entre 4/5. Ley del sándwich, extremos con extremos. 10, 2 por 5, 10. Sobre los medios, sobre 2. ¿Vale? Pues ya saben, son las 7 operaciones básicas. Quiero repasar con ustedes. Cuando un número es divisible entre 2, divisibilidad, vamos a poner. Un montón de is. ¿Quién me dice? Cuando es por números pares. Otra vez, por favor, no te he escuchado bien. Cuando son números pares. Exactamente. Un número es divisible entre 2 cuando el último valor del número, la última cifra, es 0 o par. Última cifra, 0 o par. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que este terminaba en 0 y este en 2. Es número par, por tanto es divisible entre 2. ¿De acuerdo? Cuando un número es divisible entre 3. Ya me han dicho. Cuando la suma de sus cifras, no sé si usted me ha dicho cifras, es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el número 1241. ¿Es divisible o no entre 3? No, Lice. No. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 7 más 1, 8. 8 no es múltiplo de 3. Por tanto, no es divisible entre 3. Pero si hubiera sido así, 1242. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 7 más 2, 9. 9 es múltiplo de 3. Entonces sí es divisible entre 3. Miren. 4, 1, por 3, 3, 12, 4. ¿Ven? 414. ¿Han visto cómo he hecho, no? Esta división. Siempre se empieza de este lado. 1 no contiene. 12, 4. 4, 1. Me quedaba 1. 12, 4. Es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Cuando un número es divisible entre 4. ¿Quién me dice? Les escucho. Cuando un número es divisible entre 4.
Chicos, se va a cortar, por si acaso, en un ratito, ya en 1 minuto 30 se va a cortar. En cuantito se corte, ya saben ustedes, esperamos un ratito y vuelvo a conectar. A ver, ¿cuándo es entre 4? ¿Y cuando sus dos últimas cifras es un múltiplo de 4? No. Un número va a ser divisible entre 4 cuando es 2 veces divisible entre 2. Es decir, si yo divido entre 2, sigue siendo par. 4 es un número compuesto. Yo puedo obtener 4 de 2 por 2. Entonces, por eso es que me da esa propiedad. Por ejemplo, si un número termina en 0, ¿será divisible entre 4? Bueno, es un poco aventurado decirlo. No podría ser o no. Si yo divido entre 2 y ese resultado sigue siendo par, entonces puedo dividir entre 4. ¿Listo? Puedo dividir entre 4. Entonces, esa es la regla. Cuando es 2 veces divisible entre 2. Cuando divido entre 2 y sigue siendo par. Cuando un número es divisible entre 5.